Libro de Juan, capítulo 16, vamos a leer este pasaje de la Biblia, de donde sacaremos hoy la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Juan, capítulo 16, son palabras del Señor Jesús, así que prestemos mucha atención. Por eso la vamos a leer con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es Dios hablando a nuestra vida. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cierra tus ojitos, dile: Señor, hoy háblame a través de tu palabra. Quiero tomar esta palabra, Señor, como propia. Quiero tomarla para mí, Dios. Háblame, Señor, que te escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Sean bienvenidos, bienvenidas en esta mañana especial, en este tiempo que Dios nos da, nos consagra para que podamos estar recibiendo su palabra en esta serie que hemos titulado La verdad que nos hace libres. Porque eso es lo que nos hace libres, conocer la verdad. Cuando conocemos la verdad, podemos estar tranquilos, podemos estar libres, podemos estar confiados, porque esa verdad quita las ataduras. Esa verdad disipa toda duda. Esa verdad nos aleja de las falsas doctrinas. Si hay algo que necesitamos nosotros hoy en día tener y estar afincados, es en la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Aún a sus hijos, aún a nosotros como hijos de Dios. Y esos son los interrogantes que hoy vamos a disipar, porque la gente cree que por el hecho de ser hijos de Dios, que por el hecho de ser cristianos, entonces ya no vamos a pasar por ninguna dificultad, por ninguna lucha. Ya no vamos a tener ningún tipo de sufrimiento. Y quiero decirles que el sufrimiento es algo que es inherente a nosotros. Es parte de nuestra vida. Estamos en un trayecto que no sé cuánto tiempo, cuántos años nos resten. Un trayecto donde vamos rumbo a la vida eterna. ¿Vamos a ir al cielo o no? ¿Cuántos van conmigo al cielo? Bueno, ese es el objetivo. Pero mientras se da ese tiempo, mientras llega ese momento, tenemos que transitar en este mundo. Tenemos que estar en esta vida. Y en este mundo vamos a tener que pasar por momentos duros y difíciles. Por eso Jesús dice que estas cosas nos habla para que tengamos paz, para que aprendamos a descansar en Él. Dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Jesús nunca nos hizo una promesa falsa, nunca nos generó una expectativa diciendo: tú eres cristiano y entonces a partir de que eres cristiano ya no tienes que tener ninguna enfermedad, no tienes que tener ningún problema, no tienes que tener ninguna dificultad. Eso no es una promesa de Jesús. Cualquiera que ofrezca algo diferente al evangelio, a lo que dice Jesús, es una herejía, es una falsa doctrina. Cualquiera que diga: mira, si tú eres cristiano, tú no puedes tener enfermedad, tú no puedes tener crisis, tú no puedes tener ningún tipo de aflicción, de dolor. No, no, no. Es inherente a nuestra vida, es parte de nuestra vida. Ahora, quiero decirles que los problemas, que las dificultades, que las luchas, que las enfermedades, que el dolor, que las lágrimas, nos van a ocurrir a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pero también le van a ocurrir a aquel que no es cristiano. El impío también va a tener que pasar por crisis, va a tener que pasar por momentos difíciles, va a tener que pasar por situaciones que no quisieran pasar, porque ¿quién quiere pasar por sufrimientos? Obviamente que ninguno queremos pasar por momentos de angustia. Pero quiero decirles que ambos, tanto ese grupo de personas que no conocen a Cristo como nosotros como cristianos, vamos a pasar por dificultades. ¿Están conmigo hasta aquí, por favor? Es para que lo tengamos en cuenta. No es que como somos cristianos nosotros no pasamos y ellos sí pasan. No, vamos a tener que pasar. El gran problema que muchas veces se tiene es por la mala interpretación de la palabra de Dios. Es por no tener los conceptos claros, que terminan confundiéndonos. Y cuando escuchamos doctrinas por aquí, por allá, y al uno y al otro, entonces terminamos nosotros como que en una sin salida, que no sabemos a quién creer, por dónde irnos, porque estamos tan confundidos por mala interpretación de pasajes como el que vamos a mirar ahorita, de Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Y fíjese qué tan importante es saber interpretar la Biblia de una manera de lo más ajustado
al original, para no fomentar nuestra fe, digamos, para no tener una base que no es estable, sino que al contrario, tener una base sólida, para evitar malas interpretaciones, que esas malas interpretaciones es lo que ha dañado la fe de muchos cristianos, las malas interpretaciones. Dice la Escritura, ciertamente, estoy en Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente, esa palabra ciertamente, ¿qué es? Que es una realidad, que no falla, que así es. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahora, ¿quién está escribiendo este pasaje? Isaías, un profeta, que lo escribió más o menos unos 750 años antes de que viniera Cristo. Y es una palabra profética de algo que está por venir. ¿Sí? Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo, nuestras enfermedades. Ahora, esta palabra enfermedades, hay que tener en cuenta qué es enfermedades. Enfermedades quiere decir angustias, sufrimientos, ansiedad, miseria, quebranto. Todo eso lo llevó el Señor Jesucristo. Él llevó, todo esto viene por causa del pecado. Todo esto se gesta, el génesis de todo este tipo de cosas, de enfermedad, de la muerte, del dolor, todo esto se da por causa del pecado. Cuando Dios concibe la idea de traer al ser humano, no lo trajo con este propósito de que tuviera sufrimiento, de que tuviera dolor, que tuviera enfermedad, que viniera muerte. De hecho, cuando Dios crea al hombre, no lo creó para que muriera. Pero ¿por qué viene la muerte? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué viene la agonía? ¿Por qué viene el llanto y lo demás? ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero en el pecado, entonces el Señor trae la solución a todo esto. Y esa solución Dios la trae a través de su Hijo Jesús. Y es cuando dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, cuando los cristianos leemos esto, entonces damos una mala interpretación, escúcheme, porque creemos que como Él ya llevó nuestras enfermedades, que como Él ya llevó el dolor, entonces nosotros no tenemos por qué tener enfermedades, entonces nosotros no tenemos por qué tener ¿qué? Dolor, porque Él ya la llevó. Ahora, ¿es cierto lo que dice acá? Sí, Él ya la llevó, pero vamos a mirar, sigamos, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces decimos, como ya Él llevó el castigo sobre Él, nosotros tenemos que vivir en paz. Nada de dolor, nada. Es decir, solamente en esta vida amor y paz. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que nosotros como cristianos tenemos que vivir solamente de esa manera? Sin dolor, sin enfermedades, amor y paz. Entonces, eso sí se va a dar, escúcheme, porque dice la Biblia que ciertamente, es decir, sí se va a dar, pero posiblemente mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a tener que estar enfrentando eso. Vamos a tener que estar viviendo eso. Pero habrá un día, habrá un momento, habrá un tiempo donde eso que hoy nos agobia va a ser quitado. Pero todavía no va a ser. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 21, verso 1 en adelante. Este pasaje de Isaías 53 tiene un significado final para el futuro. Cuando vivamos con el Señor allá en el cielo, ahí todo esto que vivimos hoy, que sufrimos hoy, va a pasar. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice Juan, que es el que escribe esto por revelación, recuerden, en la isla de Patmos. Dice, vi un cielo que nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, este cielo y esta tierra que vemos va ¿qué? A pasar, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará ¿con quién? Con ellos como su Dios. Verso 4, enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más ¿qué? Llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. ¿Cuándo dice la Biblia que sucederá esto? Cuando estemos ¿en dónde? En el cielo. Mientras tanto, escúcheme, acá en la tierra vamos a tener que llevar dolores, vamos a tener que llevar enfermedades, sufrimiento, vamos a tener que enfermarnos. ¿Cuántos saben que como cristianos estamos propensos a enfermarnos? ¿Cuántos saben que los cristianos nos podemos enfermar? Sí. Se enferman los cristianos y los no cristianos. Yo no sé a cuánto les pasa, pero a cuántos cristianos después de algunos años ya nos comienzan a doler las rodillas cuando nos comenzamos a ser viejitos y nos comienzan a doler las rodillas. Quiero decirles, tanto a los cristianos como a los no cristianos. ¿Sí o no? Porque es algo que hace parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, es parte de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será que se enjugará toda lágrima, todo dolor? ¿Cuándo será que dejamos de sufrir? Cuando estemos con Dios. Ya no tendremos dolor, ya nuestro cuerpo ya no se va a doler. ¿Por qué no se va a doler? Porque tendremos otro cuerpo. Un cuerpo que no está sujeto a las leyes de esta tierra. Mientras estemos aquí en esta tierra, estamos sujetos a las leyes de esta tierra, de esta naturaleza. Y el cuerpo, así no queramos, así lo cuidemos, así nos alimentemos de la mejor manera, así tú vayas al gimnasio, así tú comas lo más saludable posible, se va a enfermar, va a colapsar, se va a desgastar. Todo por el uso se desgasta. ¿Sí sabían eso o no? Sí, se va a desgastar. Así lo cuidemos. Obvio, pues queremos tener una mejor calidad de vida, queremos tener un mejor final, entonces lo cuidamos y lo mejor. Pero quiero decirles, por más que lo cuidemos, tarde que temprano nuestro cuerpo se va a desgastar y va a venir la enfermedad. A no ser que el Señor venga por nosotros y nos lleve. Pero mientras estemos en este trayecto que he hablado, mientras estemos transitando por esta vida, vamos a estar propensos y entonces ahí ya se cumplirá lo que dice aquí la palabra. De lo contrario, entonces, ¿por qué Jesús, comenzando hoy el mensaje, hablamos de Juan 16:33, dice que estas cosas el Señor nos advierte para que tengamos paz? Es decir, descansemos, que eso va a pasar. En el mundo tendréis aflicción. Abraza el que está a su lado y diga, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción. Esto, mire, es muy importante que nosotros tengamos estos conceptos muy claros. Porque si yo los traigo acá y los reúno para decirles, no se preocupen que ustedes son cristianos. Y como son cristianos, ustedes no tienen que tener ningún tipo de enfermedad. Ustedes nunca se van a enfermar porque son cristianos. Ustedes van a tener siempre prosperidad. Ustedes siempre van a ser bollantes. Ustedes van a tener siempre lo que quieran porque ustedes son hijos de Dios. Ustedes siempre les va a ir bien en todo lo que hagan. Todos los negocios les va a prosperar. Todo les va a salir bien. Ustedes nunca van a pasar por crisis. Es un mensaje que gusta, ¿verdad? Saca muchos amenes, llenamos lugares. Pero ustedes se van con esa idea. Pero ¿qué pasa mañana o pasado cuando suceda algo? Se enfermaron, o entró el ladrón y le robó, o tuvieron un accidente, se tropezaron y se cayeron. Tantas cosas que pueden pasar. Van en su carro y se chocan. Quiero decirles que se chocan los no cristianos y también en ocasiones nos chocamos también los cristianos, ¿o no? Nos podemos tropezar, nos podemos caer, tanto los no cristianos como nosotros, ¿o no? Cualquiera tropieza y cae, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que todo va a estar bien, que ustedes van a fluir siempre en la bendición y le sucede eso? ¿Qué pasa con aquellas iglesias, con aquellos pastores, con aquellos grupos que dicen todo, que usted no tiene por qué sufrir, usted no tiene? Escúcheme, hay denominaciones que aún la llaman pare de sufrir. Es la mayor aberración que ha existido. Pare de sufrir. Porque les vendió una idea que usted no tiene por qué sufrir. Y el sufrimiento desde el momento que usted llega a ese lugar, ya para, ya no sufre más. En el momento que usted llega a Cristo, pare de sufrir. Es mentira. Escúcheme. Muéstreme una sola persona que no haya sufrido en esta tierra. Que aún siendo cristianos, algunos de los que están aquí
han sufrido aún siendo cristianos? Levanten su manito. Yo he sufrido. Yo he pasado por momentos en muchas situaciones, en la parte familiar, en la parte económica, la parte de salud. He tenido que pasar, aún siendo cristiano. Entonces, ojo con esas enseñanzas, con esos mensajes que le muestran, que le quieren dar como una vida de fantasía. Que tranquilos, que no tiene por qué sufrir. Vamos a mirar por la Biblia algunos pasajes de cristianos que pasaron por sufrimientos. Y a ver qué pasó hoy. Vayan por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 26. Vamos a hablar de un personaje, un cristiano llamado Epafrodito. Epafrodito, un hombre de Dios. Y vamos a ver qué pasó ahí. Filipenses 2:26. ¿Qué pasó ahí? ¿O es que Pablo no conocía la palabra? ¿Es que Pablo no tenía la revelación? ¿Qué pasó? ¿No se hizo efectivo Isaías 53 en Pablo? ¿Qué pasó aquí? Dice la escritura, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y grandemente se angustió porque había oído que había enfermado. ¿Había qué? Enfermado. Un cristiano enfermo. ¿Qué pasó aquí? Diga conmigo, porque aún los cristianos podemos enfermarnos. ¿Sí? Podemos enfermarnos. Dice que estaba enfermo, que tenía gran deseo de verlos. Si no fuera así, entonces ¿por qué Jesús en algún momento le dijo a los discípulos, impondrán las manos sobre qué? Los enfermos, y ellos sanarán? O sea, está contemplado, amados. Es una mentira, es una herejía que digan que no tenemos que estar enfermos. Ahora, ojo con lo siguiente. No por el hecho de que en algún momento pasemos por enfermedad quiere decir que estamos mal con Dios, porque es otra mentira que dicen. Si estás enferma es porque seguramente estás mal con Dios. Hay que revisar porque tal vez está en algún pecado. No, no es cierto eso. No es cierto eso. Podemos andar bien con Dios y podemos enfermarnos por algunas razones que vamos a estudiar ahora. Así que no te dejes meter el cuento ni te creas, porque a veces te crees eso. Ay, yo estoy enferma. Seguramente es que estoy en pecado, seguramente estoy mal con Dios. No, no necesariamente. Este es un hombre de Dios. Dice la Biblia, impondrá las manos sobre los enfermos. O sea, está contemplado que durante este trayecto, en esta vida, en esta tierra, pueden haber enfermedades. Ahora, Santiago dice en el capítulo 5, versículo 14, dice, si alguno está enfermo, busque a los ancianos de la iglesia, únjalos con aceite, y la oración del justo puede sanarlos. O sea, está contemplado. Ahora, otro punto. No necesariamente porque oremos por un enfermo se va a sanar. Habrán muchos enfermos que se sanan, pero quizás otros no se sanen. ¿Y por qué no se sanan? Pregúntele a Dios. Hay un propósito en todo lo que pasa, que es de los puntos. Vamos a tocar 5 puntos, 5 razones por las cuales los cristianos se enferman, por las cuales los cristianos pasan por sufrimientos y por dolor. Pero sigamos, ya entramos allá. Dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo. Es decir, eso no fue algo mental, algo psicológico, algo utópico, no. En verdad estaba enfermo. Y estaba tan enfermo que dice la Biblia, a punto de ¿qué? De morir. O sea, era una enfermedad delicada. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese en tristeza sobre tristeza. ¿Tuvo qué, Pablo? Tuvo tristeza. Los cristianos podemos pasar por tristeza. ¿Nos duele cuando se muere un familiar? ¿Nos duele cuando se enferma un hijo? Claro, nos duele cuando la mamá está enferma. Nos duele, tenemos tristeza. Ese cuentico de que usted no puede tener tristeza. No, tenemos tristeza. En ocasiones pasamos por tristeza. Entonces, ¿dónde está eso que el castigo de la paz fue sobre él y que ya tenemos que estar en paz todo el tiempo? No, habrán momentos, pero sí habrá una situación, habrá un momento, habrá un tiempo donde ya no tendremos dolor ni tristeza. Pero mientras estemos, o sea, el mientras es el que estamos viviendo. Y tenemos que estar aplomados, los pies sobre la tierra y nuestra mirada en el cielo. Pies en la tierra, ser conscientes de eso. Pablo, capítulo 2 de Timoteo, escribiéndole a un amigo, a Timoteo, capítulo 4, versículos 19 y 20. Aquí habla de otro cristiano también, otro discípulo de Pablo, entre otras, que también pasó por enfermedad. Segunda Timoteo 4, 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Y escúcheme eso. Y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó?
enfermo. Bueno, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Cómo así que un discípulo de Pablo estaba enfermo? ¿Y cómo así que lo dejó enfermo? Porque no dice, y oréis, fue sano, y entonces reprendí, porque reprendí esa enfermedad, até esa enfermedad, no acepté esa enfermedad de mi discípulo y quedó libre. No, porque ese cuentico que enseñaron también de reprenda, de ate, de no acepte, no, eso es pura superstición. No tiene nada de bíblico. Cancele eso. Y eso es lo que están enseñando. Y a la gente le gusta eso. Cancele la enfermedad. Y la gente cancelo. No acepto la enfermedad. Y está que no pueden del dolor. No está por ahí la solución. Escúcheme en eso. Dejé enfermo. Ahora, ¿será que Pablo no tenía fe? ¿Dónde estaba el poder de Pablo? Pablo, ¿por qué no oró? ¿Y por qué no se sanó ese discípulo de Pablo? ¿No tenía fe Pablo? Sí. ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Por qué no se sanó? Bueno, Dios tendría un propósito, Dios tendría una razón por la cual. Ahora, Pablo sigue su travesía, sigue su recorrido que está haciendo, su campaña, sigue haciendo todas sus obra misionera y se quedó enfermo. Y no pudo hacer nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios tenía algo seguramente previsto con él. Entonces, estoy dejando unos pasajes bíblicos para que veamos, cimentemos bíblicamente que hay cristianos que en ocasiones pueden estar enfermos y que a pesar de que se ore, van a estar enfermos por un propósito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Miren este pasaje. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, predicaron el evangelio a la ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles, animándoles a que permanecieran en la fe. Y dice la escritura, y diciéndoles, es necesario, o sea, le predican muchas sanidades, seguramente que hubo milagros y una cantidad de cosas, la gente firme en la fe, y ellos al despedirse le dicen, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones, o sea, les deja claro, muchachos, ya conocen de Cristo, pero quiero que tengan claro lo siguiente, van a haber muchas ¿qué? Tribulaciones. Después de pasar por muchas tribulaciones, a través de muchas tribulaciones, en el camino se van a atravesar, antes de entrar al reino de los cielos, van a pasar por tribulaciones. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, seamos conscientes, seamos aplomados, que vamos a ir al cielo, ¿cierto? Pero antes de llegar al cielo vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones. Lo está diciendo la Biblia. ¿Es un mensaje negativo? No. Es un mensaje para que estemos preparados, para que sepamos afrontar, para que no nos dejemos mover en medio de las tribulaciones y nos mantengamos firmes. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, todos estamos propensos a enfermar. ¿Es así o no? Todos en algún momento podemos. De hecho, tal vez ya todos nos hemos enfermado de una cosa o de otra, independiente de la edad. Se enferman los niños, se enferman los jóvenes, se enferman los hombres, se enferman las mujeres, se enferma el pastor. Ay, el pastor, o sea, cuando me dan enfermo, ¿y cómo así? ¿El pastor será que está? No, porque también estoy propenso a eso. Porque también vamos a mirar por qué razón nos enfermamos y lo demás. Entonces, ojo con esas falsas doctrinas. Ojo con lo que les dicen que no tiene por qué enfermarse. Vamos a mirar, son muchos, pero vamos a tocar algunos. ¿Por qué razón nosotros nos enfermamos? ¿Por qué razón es que pasamos por dolencias, por dificultades? Razón número 1, sencillamente porque estamos en un mundo ¿qué? Imperfecto, un mundo contaminado. ¿Sí sabían eso o no? Y estamos en un mundo contaminado y nosotros hacemos parte, estamos dentro de ese mundo. Por ahora, un día estaremos en el cielo y nada pasará. Será alegría, gozo, plenitud total. Pero mientras estemos en este mundo, seamos conscientes que estamos en un mundo ¿qué? Imperfecto. Y como estamos en un mundo imperfecto, lo que más Dios demanda, lo que más Jesús demanda, es que en este mundo imperfecto edifiquemos nuestra vida de una manera sólida. Diga conmigo, sólida. Para que cuando vengan esos ataques no nos cojan desamparados, desabrigados, sino que estemos sólidos. Es como si en este mundo nosotros levantamos
una muralla, como que esa muralla la levantamos en piedras. ¿Han visto las ciudades amuralladas? ¿Cómo se defendían? Colocaban esas paredes en piedra para defenderse de los ataques de los enemigos. Y Dios quiere que nosotros estemos fundamentados sobre una roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Porque estamos en un mundo inseguro que fácilmente nos puede permear, pero ahí tenemos que estar sobre una roca. Mateo capítulo 7 versículo 24. Y es como la primera revelación que Dios nos da, que muchos no alcanzan a entender y por eso andan confundidos. Estamos en un mundo imperfecto, vamos a ser afectados por ese mundo, vamos a ser atacados por ese mundo, pero Dios quiere que nosotros vivamos seguros mientras nos vamos al cielo. Escuche, cualquiera pues que me oye estas palabras. Está Jesús en el sermón más grande que predicó, que es el Sermón del Monte. Está con los discípulos. Estas son palabras del maestro. Jesús le dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Y las qué? Es que, escúcheme, ahí está el problema. Que mucha gente oye la palabra de Dios, pero no las hace. Y esta palabra hacer es obedecer, es creer. Diga, hacer es obedecer, es creer. O sea, cualquiera que oye estas palabras y las obedece, cualquiera que oye estas palabras y las cree, porque hay personas que oyen y no ¿qué? No creen, oyen y no ¿qué? Y no obedecen. Aquí está hablando para los que oyen y creen, oyen y obedecen. ¿Qué pasa con los que oyen y obedecen? Dice, les compararé a ese grupo de personas, les compararé a un hombre prudente que edificó, ahí está, su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre un fundamento sólido, un fundamento firme. ¿Y la roca quién es? La roca es la palabra, la roca es Cristo Jesús. A ese grupo de personas, escúcheme, oyeron, creyeron, obedecieron y edificaron su casa, edificaron su vida sobre la palabra, sobre la roca. Note lo que dice el verso 25. Descendió a ese grupo de personas, descendió ¿qué? Lluvia, y vinieron ¿qué? Ríos. ¿Y qué más? Y soplaron vientos. Diga conmigo, lluvia, ríos y viento. ¿Qué representan ríos, lluvias y viento? Problemas, dificultades, crisis, adversidades, todo lo que sean momentos difíciles. ¿A quiénes le vinieron eso? Aquellos que oyeron la palabra, que obedecieron la palabra. Es decir, yo obedezco la palabra, oigo la palabra, pero no porque obedezca la palabra, porque oiga la palabra, no van a venir ese tipo de situaciones adversas contra mi vida. ¿Me están entendiendo? Van a venir. Pero mire lo que sigue diciendo. Es decir, eso van a venir los sinsabores de la vida. Dice, golpearon contra aquella casa. Pero ¿qué pasó cuando golpearon esos problemas, esas dificultades, esa lluvia, ese viento, esos vientos, eso que venía, esa adversidad? ¿Qué pasó contra esa casa? ¿Qué pasó con la casa? No sé qué, no se cayó. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque estaba ¿dónde? Fundamentada sobre qué? Sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Escúcheme, vienen problemas, vienen dificultades, pero no nos caemos. No, seguimos adelante porque estamos tomados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y ahí estamos. Y viene el problema y tú dices, sí, es duro, sopló fuerte este viento, fue un tsunami terrible contra mi vida, pero ¿qué? Nos mantenemos firmes sobre la roca, no nos caemos, no titubeamos, no dudamos, porque sabemos que si estamos sobre la roca, estamos ¿qué? Diga conmigo, firmes y protegidos. Ahora escuche, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace, es decir, aquel que no es creyente, aquel que es desobediente, vino, escuchó la palabra pero no la cree, sigue con sus conceptos, sigue con las cosas del mundo, no creyó la palabra. ¿Qué sucede? Le compararé a un hombre insensato, sin sesos, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena, es decir, no tiene ningún fundamento, pica aquí, pica allá, por acá, buscando solución por todo lado, pero no se enraiza en Cristo, en la palabra. Dice, mire, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Qué curiosidad, los mismos problemas, igual ríos, igual vientos, igual lluvia, lo mismo.
tanto al uno como al otro le aconteció lo mismo. ¿Está notando? Pero ¿qué pasó? Mire, y pegaron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Y cayó. ¿Cuál fue la diferencia? Que la otra no cayó, esta sí cayó. ¿Y qué dice? Fue grande su ruina. ¿Están notando, por favor? Que tanto al creyente como al no creyente le vienen lluvias, le vienen ríos, le viene viento. ¿Sí? ¿Más claro? No puede ser. O sea, para que nos quede el concepto claro, que tanto a los unos como a los otros vienen las mismas dificultades, pero hay una gran diferencia, es que los unos se mantienen firmes y los otros se caen. Los creyentes, los que obedecemos, nos mantenemos firmes en medio de las crisis. Los que no, los que andan ahí como a medias, pues van a caer, va a ser una desgracia terrible. Ahora, ¿qué sucede con esto? Porque alguien podría decir, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? Pues, ser cristiano o no ser cristiano, pues vamos a tener problemas. Es que a mí me vendieron la idea, podría decir alguno, me vendieron la idea que si yo era cristiano, que si venía a la iglesia, que si entregaba mi vida a Cristo, ya no iba a tener problemas. Ahora me está diciendo el pastor que voy a tener problemas al igual que los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una cosa es afrontar los problemas con Cristo y otra cosa es afrontar los problemas sin Cristo. Porque si yo estoy con Cristo, yo tengo fe. Si yo estoy con Cristo, ¿qué pasa? Que yo tengo paz. Que si yo estoy con Cristo, tengo consolación. Sí, tengo el problema, pero yo tengo paz, yo tengo tranquilidad que esto va a pasar, que Cristo me ayuda, que el Señor va a abrir las puertas, que esta prueba no me va a vencer. Tengo que tener paciencia. ¿Ha escuchado esa palabra paciencia? Téngame paciencia. ¿Qué es tener paciencia? Es soportar el dolor con alegría. ¿Qué es? Soportar el dolor con alegría. O sea, soporto el dolor con alegría. Si lo soporto y tengo la alegría, que el consuelo, el gozo, que esto va a pasar. Tengo paciencia. Va a pasar, va a pasar. Esto no es eterno. Esto va a pasar. Entonces, el que es cristiano, el que tiene al Señor Jesucristo, tiene esa paciencia, tiene ese gozo, tiene esa tranquilidad. Esto va a pasar. El que no tiene a Cristo, ¿qué pasa? Se espera, muy bien, se descompone, no sabe dónde ir, busca por aquí. Eso es una señal inequívoca que no tiene a Cristo. No tiene paz, termina en ruina, termina mal. Por eso tenemos que estar firmes en la roca. ¿Estamos ahí o no? Ahora, alguno puede decir, no, pero pastor, qué mensaje tan negativo. O sea, yo pensé que me traía para darme un mensaje de cómo ganar todo en el mundo, de cómo tener victoria, cómo conquistar. Y ahora me está diciendo que yo voy a tener problemas. Claro, yo prefiero que estés bajo ese concepto para que sepas qué hacer. No es un mensaje negativo, porque entonces Jesús fuera un negativo, porque Jesús es el que dice que vas a tener lluvias y ríos y vientos y que van a dar con ímpetu contra tu casa. No, es para que estemos precisamente firmes. Tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos llanto, tendremos dolor, pero eso va a ser pasajero, va a ser momentáneo. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo ¿qué? Imperfecto. Cuando estemos en el mundo perfecto, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, y que no haya maldad, pues no, esto que está pasando aquí no va a suceder. Pero mientras estemos aquí, va a suceder. Punto número 1. ¿Es claro, por favor? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué los seres humanos, por qué los cristianos en particular, pasamos también por enfermedad? Segunda razón, es porque tenemos un cuerpo que es natural, por causas naturales, por un deterioro físico, un deterioro del cuerpo humano, porque nuestro cuerpo se deteriora, naturalmente se deteriora. Es más, tú podrías dejar, si dejas una casa, tú compraste una casa y la dejaste abandonada, cuando tú vas a los 2, 3 años a esa casa, ¿cómo está esa casa? Sin que la usen, sin nada, ¿cómo está la casa? Deteriorada, y ya ni siquiera la han utilizado. Tú compras un carro y vas y lo guardas. Compré el carro y lo guardé ahí en el garaje y no quiero utilizarlo. Vas a los 2, 3 años y vas a prender el carro y ¿qué pasa? No prende. El motor está pegado, no funciona, la batería descarga, se daña. ¿Cuánto más nuestro cuerpo con todo el uso y el mal uso que le damos a nuestro cuerpo? De la forma como lo contaminamos porque queramos o porque no queramos, con la contaminación de los alimentos, con todos los pesticidas, con todo lo que está pasando. Pues es natural que al ingerir alimentos, por más saludables que sean, vamos a tener que enfermarnos, se va a deteriorar. Vamos a la Biblia. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23.
Pablo le da un remedio, escúcheme esto, a un discípulo de los más queridos, que se llamó Timoteo. Timoteo nació en cuna cristiana. 1 Timoteo 5:23. Nació en cuna cristiana. Su abuela le enseñó la palabra, su mamá le enseñó. Es decir, toda la vida este niño se levantó bajo el fundamento de la palabra de Dios. Pues como es cristiano, como es un niño de cuna cristiana, no se va a enfermar. Pero mire lo que dice: ya no bebas ¿qué? Agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus ¿qué? Léanlo por favor. Enfermedades, frecuentes ¿qué? Enfermedades. Timoteo, ¿un hombre de Dios o no? No podemos discutir eso. Un discípulo de Pablo, pero tenía ¿qué? Enfermedades y frecuentes enfermedades. Y entonces Pablo le da un remedio. Mira, no tomes agua, toma más bien, tómese una copita de vino. No le está diciendo que se emborrache ni que se embriague. No. Porque el vino es saludable, ¿verdad? En algunas culturas acompañan el almuerzo, sobremesa, una copita de vino es saludable. Parece ser, de acuerdo a lo que cuando uno estudia la vida de Timoteo y en otros escritos, parece que Timoteo era un poco como delgado, como siempre su parte corporal, física, era un poco débil. Y parece que el problema de él era el estómago. Parece que tenía un problema de estreñimiento. Y entonces lo que Pablo le da bíblicamente, lo que le da como consejo es: tome una copita de vino, ¿sí? Es un consejo para aquellos que de pronto quizás están con esa situación. Hay un consejo que está ahí. Es un remedio. Y Timoteo no dice: reprendo eso, cancelo eso, no acepto eso porque soy sano. No. Acepta el consejo. Hay algunos remedios que ayudan, algunas cosas que ayudan, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí está contemplando eso. Diga conmigo: porque todo lo que se usa se va a acabar, se va a desgastar. El cuerpo por naturaleza se deteriora. Yo quisiera en algunos años ver a aquellos hombres que dicen que el cristiano no tiene por qué estar enfermo, que eso no es de Dios, que tiene que estar sano. Yo quisiera verlo dentro de algunos años por ahí enfermo. Quisiera ver cuando diga: el fulano de tal que hablaba tanto de eso se murió. Porque los cristianos nos enfermamos, los cristianos también, si no viene Cristo, vamos a morir. Todos, o sea, ninguno, sin excepción, vamos a tener que pasar por esa situación. Lo que pasa es que algunos más que otros. Pero aquí no está Pablo, aquí no está Timoteo reprendiendo. Porque él se llevó mis enfermedades, reprendo eso. No, porque hay que ser conscientes. ¿Sí? ¿Están conmigo, por favor? Ahora, ¿no tenemos que orar por los enfermos? Claro, oramos por los enfermos. Tenemos que orar por los enfermos. Porque Dios en su soberanía, Él puede sanar a esa persona. Él puede cambiar órganos. Hemos visto milagros. Ahora, un leproso fue sanado. Recuerda, la Biblia muestra que fue sanado aquel leproso. La pregunta es: después de que ese leproso se sanó, ¿murió? Años después, vimos que el Señor resucitó un muerto llamado ¿qué? Lázaro. Y después Lázaro murió, ¿o qué creen ustedes que fue eterno? ¿Murió o no? Claro, personas que fueron sanadas, pero que en algún momento tienen que morir. Eso es parte de la naturaleza. Ahora, punto número 3. Estamos viendo, punto número 1, ¿por qué pasamos por sufrimiento, por dolor? Estamos en un mundo contaminado, perverso, mundo caído. Número 2, ¿por qué nos enfermamos? Por deterioro natural de nuestro cuerpo. Punto número 3, es por la maldad de la gente. Estamos en un mundo donde hay maldad y esa maldad nos hace sufrir. Los malos gobiernos nos hacen sufrir. ¿Sí, así o no? Gobiernos que toman malas decisiones, pues hay gobiernos que son malos y hay gente que es mala. El ladrón se puede entrar a nuestra casa y nos roba, y eso nos causa ¿qué? Sufrimiento. Aquí la Biblia muestra a Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Habla de un hombre llamado Alejandro que trabajaba en caldera, un calderero. Dice que le ha causado muchos males, lo atormentaba mucho, era un hombre malo con Pablo. Dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo lo que está diciendo: el Señor lo castigará por lo que él hizo. Yo no me pongo a cargarme, no, que Dios tome justicia con él, que haga lo que sea. Ahora, escúcheme en esto que es bien importante, mis amados. Nosotros, por más que seamos cristianos, porque la gente a veces como que por no entender el concepto, entonces terminan cayendo en una situación que no es. Hay gente que nos hace maldad, ¿o no? ¿Alguien le ha hecho maldad? ¿Alguien le ha robado?
¿no? Entonces tú ves que fulano de tal robó y tú sabes que es un ladrón. ¿Qué tienes que hacer? Naturalmente, ¿qué haces? ¿Qué debemos hacer? Fulano de tal le robó el celular a tu hijo, a tu hija, y tú sabes que fulano de tal le robó el celular. ¿Qué haces? Ay, dejémoslo ahí. ¿Qué debiéramos hacer? Lo denunciamos, para eso están las leyes, para eso está la justicia, ¿cierto? Si tú sabes que alguien te robó, pues lo denuncias. Eso está cobijado, las leyes están para eso. Ahora, que tú lo denuncies y lo llevan, lo detienen y luego lo dejan libre, ya es problema de la justicia, ¿verdad? ¿Pasa aquí en Colombia o no? Pasa. Pero tú lo denunciaste, hay que hacerlo, amados. Eso no es pecado. Pastor, es que como soy cristiano no puedo demandar a nadie. Lo que sí no es concebido, lo que sí no debiésemos hacer es que como cristianos nos demandáramos. Eso sí es, o sea, fíjese, alguien le debe una plata al otro y entonces, no, pastor, es que no me la quiere, yo lo voy a demandar. Y son hermanos en la fe, para poner un ejemplo. Hay que agotar todos los recursos, hay que hablar, hay que mediar eso. Hermanos, si le prestó la plata, pague la plata. Pastor, es que no tengo plata. Bueno, lleguen a un acuerdo, pero pónganse lleguen como una conciliación. Sería, mire, es inaudito. Hay casos, hay muchos, que tener que ir a los tribunales para que sea un juez el que determine qué va a pasar con eso. O sea, un juez, bueno, cuéntame la historia. Lo que pasa es que, mire, él es un hermano de la iglesia y él me prestó una plata y no me la quiso devolver. O sea, un hombre, un impío, tomando decisiones de dos cristianos cuando podrían reconciliarse y haberse puesto en paz, ¿verdad? Pero si es contra otra persona, pues yo no siento que lo hagas, pero considere esa situación. A Pablo le sucedió, mire, Pablo fue castigado, lo golpearon y él, siendo romano, dijo: ¿ustedes por qué? Yo soy ciudadano romano. Ahí está la Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles 22, 22 al 29, ahí mírenlo en la casa. Pablo dijo: ustedes no saben en qué problema se metieron, porque ustedes me están castigando y yo soy ciudadano romano. Yo nací aquí. Esa ley no me cobija. Y tuvieron que aplacar. No, Pablo, mira, no, dejemos así como que igual, como muchos políticos por ahí, o mucha justicia, metamos eso ahí, como que no hagamos tanta bulla, Pablo, no nos metan problemas con eso. Pero Pablo dijo: no, la justicia hay que hacerla cumplir. Yo soy ciudadano romano, usted no tiene por qué tratarme de esa manera. Hay unas leyes que hay que cumplirlas, punto. ¿De acuerdo? Pero todo eso nos causa ¿qué? Dolor. ¿Hay cosas que hay que hacer? Sí, porque la maldad existe. Hay mucha gente mala y esa gente mala nos hace sufrir. Estamos en un mundo donde la gente es mala y esa gente nos hace, diga conmigo, sufrir. ¿Pasa en la vida cristiana o no? Uno creyó, nos pasó a nosotros, tal vez a alguno, nosotros creímos que por el hecho de ser cristianos y ya haber llegado a una iglesia cristiana, todos eran buena gente. ¿Sí? ¿Les pasó a ustedes o no? Claro. Pero luego nos dimos cuenta que mucha gente que se dice que es cristiana estaba utilizando el cristianismo para aprovecharse la gente. Y présteme una plata aquí, hermanito, que es que tengo un problema, yo después le pago, hermanita, présteme aquí, y saquen por aquí, saquen por allá. Y esa persona terminó estafando a más de uno. Y hagamos esta cadena, y hagamos esto, y le recogió plata a todo el mundo y se fue con su plata de lamentada cadena y estafó a más de uno. Pero pastor, es que era cristiano, es que era no sé qué, era el liderazgo, era que no podemos confiar en los demás. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿existe la maldad? Sí. ¿Eso nos causa dolor? Sí. ¿Nos hace daño? Sí. Y por esa razón también sufrimos. Razón número 3, porque hay gente que es mala y esa maldad de la gente nos hace sufrir. Hasta ahí vamos, por favor. Punto número 4, ¿por qué razón sufrimos? Y la razón por la cual sufrimos, número 4, es por causa de nuestros propios pecados. ¿De nuestros qué? Pecados. Pero pastor, ¿acaso no leyó en Isaías 53 que la paga del pecado cayó sobre Jesús? ¿Y que Él vino a llevar eso? Sí, ciertamente sí. Sí, así es. Si nosotros, por más pecadores que seamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, ¿el Señor perdona nuestros pecados? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por fe creemos que los perdona. Pero las consecuencias, muy bien, las consecuencias de nuestros pecados, ahí sí las tenemos que llevar nosotros. Pero no me parece. Por eso tenemos que pensar antes de actuar. Por eso antes de hablar hay que pensar. Porque sí, esa persona fue perdonada, pero quedó la herida ahí y tienes que cargar con ese lastre.
Ay, pero ¿qué pasó si yo me convertí al Señor y por qué mis hijos no me perdonan? Tienes que llevar esas consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las tenemos nosotros. Vayan a la Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. O sea, Él sí pagó la condena de nuestra muerte. Él sí. Pero las consecuencias del pecado las tenemos que acarrear nosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Escúcheme, está hablando a los cristianos. O sea, no es decir, es inaudito que alguno que se precie de ser cristiano termine acusado, termine llevado a juicio o en la cárcel por ser ¿qué? Ladrón. No, es que él al hermano fulano de tal, lo que pasa es que violó a una menor y entonces se supone que somos cristianos. No, es que robó. ¿Cómo que robó, man? Pueda que cuando llegamos a los caminos del Señor hayamos sido unos ladrones, ¿cierto? Pero conocimos del Señor y lo correcto que es que si éramos ladrones, primero le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos, pero lo segundo que tenemos que hacer es restituir a aquellos que robamos. Eso no fue lo que le sucedió a un hombre llamado Zaqueo, que ahí donde sale la palabra saqueador. Zaqueo, un ladrón terrible, se aprovechaba de los impuestos y lo demás y robaba a mucha gente, pero ese hombre conoció ¿de quién? De Cristo, se arrepintió, verdaderamente se convirtió al Señor. Y luego ¿qué hizo Zaqueo? Aquellos que le robó, ¿qué hizo? Les restituyó, les devolvió, les quintuplicó. Yo le quité, mire, le devuelvo lo que le quité y 5 veces le restituyo. Y restituyó, cambió. Pero lo que no es concebido es que después de que seas cristiano, entonces eres acusado. No, tengo una demanda por robo, por estafa, por abuso de confianza, por una cantidad de cosas. No, amados. No, y soy cristiano. Y Dios, por favor, a ver, por malhechor, dice aquí, por homicida, o por entremeterse en lo ajeno, por ser chismoso, por no cuidar esa lengua viperina que tienen algunos, por entrometerse en los demás. O sea, eso no nos corresponde. Y que seamos por eso, pues eso causa dolor. Ahora dice, pero si alguno padece como cristiano, no, pastor, es que lo metieron a la cárcel porque estaba predicando en el parque, por esto y por otro. Bueno, ya es diferente. No se avergüence, sino que glorifica a Dios por hecho. Lo otro sí debe causar vergüenza. Lo otro ni siquiera diga que es cristiano. O sea, si se va para el cepo, no diga, es que yo soy cristiano. No, diga que es cristiano. Qué vergüenza, por ahí bien cristiano allá. Que la gente va a hacer burlas, ni siquiera diga que es cristiano. No, yo era de tal iglesia, no sé qué. No. Por favor. Entonces, todo eso causa ¿qué? Sufrimiento. Diga que está a su lado. Dios perdona el pecado, pero vienen causas, vienen consecuencias. Cuando damos el paso de obediencia, ¿vamos a ser perdonados o no? ¿Sí vamos a ser perdonados? Sí, sí. Pero la agonía de eso vamos a tener que pasar. David, hombre de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pecó David. Uno de los pecados más fuertes fue ¿qué? El adulterio. Y de paso de una vez junto el uno con lo otro. ¿Dios lo perdonó? Sí, seguramente David se arrepintió. Salmo 51 viene el arrepentimiento de David. Ahí está el salmo de arrepentimiento de David. ¿Dios lo perdonó? Sí, estamos seguros que lo perdonó. Pero las consecuencias de su adulterio tuvo que pagarlas con sus propios hijos, en su propia familia. Y tuvo que pasar por vergüenzas y una situación dura, incómoda, sí. ¿Por causa de qué? De su pecado. ¿Y tuvo que sufrir David? Sí. Y debemos ser conscientes, amados, muchos de los que estamos acá, debemos ser conscientes que por causa de nuestro pecado, algunos todavía siguen sufriendo por eso. Y tal vez algunos hasta que terminemos en esta tierra tenemos que sufrir. Y no podemos decir, Señor, pero ¿por qué no quito eso? Ahí tenemos. Entonces, ¿por qué causa sufrimos los cristianos? ¿Por qué causa sufre la gente? Por causa de sus propios ¿qué? Pecados. Por eso, antes de hacer algo, tenemos que pensar las consecuencias. Razón número 5. ¿Por qué razón? Es por el trato que Dios quiere hacer de una forma personal con cada uno de nosotros. Es el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. La Biblia dice que al que el Señor ama, Él lo que lo disciplina, lo corrige. Ayer tuvieron la reunión de damas y los chicos la semana pasada hablaron de un personaje llamado Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? A predicar a Nínive, ¿y qué hizo? Se negó a hacer la voluntad de Dios y quiso ya. Y como con Dios nadie se burla, ¿cierto? Entonces Dios, como lo amaba, lo tuvo que ¿qué?
que disciplinar. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se va en una barca, se va para Tarsis, y Dios, escúcheme, Dios prepara una tormenta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tratar con la desobediencia. Escuche al que está a su lado. En ocasiones Dios prepara tormentas para tratar con tu desobediencia. ¿Sí es así o no? Las tormentas que muchos están llevando hoy en día es por causa de ¿qué? De su desobediencia. Y Dios las prepara. Porque si no hubiera sido por esa tormenta, entonces Jonás no le hubiera dicho al capitán: ¿sabe qué? No es justo que usted sufra por mi causa, lánceme al mar. Y lo lanzaron al mar, pero en el mar Dios tenía preparado una ¿qué? Un pez, un gran pez, y se tragó a Jonás. Y tuvo que darle giro el pez y llevarlo nuevamente a Nínive. Y tuvo que vomitarlo. ¿Y por qué tanta gente se convirtió allá? Se convirtieron todos. ¿Cuántas personas habían? Damas que estuvieron ayer les hablaron. Más de 1200 personas se convirtieron por el mensaje de un loco que no fue un mensaje ni siquiera elocuente ni nada. Un mensaje tan sencillo que le dijo: ustedes se tienen que arrepentir. Si ustedes no se arrepienten, se mueren, porque el Señor va a arrasar con todo eso. O se arrepienten o se mueren. Fue el mensaje. Y todo el mundo se convirtió. Desde el rey en adelante, todos se convirtieron por un mensaje que era conforme a la voluntad de Dios, entre otros. ¿Qué los hizo convertir a ellos? ¿Qué fue? Pues vieron el testimonio de este hombre. Fue el que un pez lo lanzó. Este tipo tiene algo que deciros. Un pez lo lanzó. Y por causa de ese pez, por causa de esa situación que se dio, la gente escuchó, prestó atención al mensaje y se convirtieron al Señor. Pero a donde yo quiero ir es que Dios tiene que preparar tormentas para que nosotros aprendamos a obedecer. Entonces, si alguien está pasando por una tormenta, llámese de salud, de algún sufrimiento, Dios permite esa tormenta porque quizás Dios está tratando con la obediencia de esa persona, y por eso permite las enfermedades en muchas ocasiones. Por eso permite el dolor y el sufrimiento. Eso no es que reprendo y no, mentira, que reprendo. Ahí tienes que mirar, examinar. ¿Será que hay algo que yo estoy haciendo mal? ¿Será que esto Dios lo ha permitido en mi vida para corregirme algo en mi vida? ¿Será que estoy en algún maldito pecado oculto? ¿Será que tengo algo que Dios está tratando para que yo suelte eso? Para que vuelva a la obediencia a Dios, para que comience a caminar conforme a como Dios manda, para que yo haga la voluntad de Dios, y Dios lo permite. Otro ejemplo, un hombre de Dios, tal vez de los hombres más, digamos, de los testimonios más fuertes y más grandes, más evidentes, que fue un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de las cosas de Dios, del pueblo cristiano, pero se convierte al Señor. Y luego se convierte ¿en quién? Ese Saulo de Tarso, ¿en qué se convierte? En el gran apóstol Pablo. Y no cualquiera. ¿Ustedes creen que era un hombre de fe? Claro. Pablo era un hombre de fe. Después de que se convierte al Señor, es un hombre que se consagra, que deja todo, lo tiene por basura, y ahora le voy a servir a Dios. Y el hombre comienza: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es un hombre de Dios. Yo no puedo negar que Pablo sea un hombre de Dios. Y pasó por problemas, por dificultades, para que se quiten el concepto. No, si tú eres cristiano, tienes que tener que pasar por problemas. Si Pablo pasó por problemas, ¿cómo será nosotros? Que nos falta mucho. O sea, no le damos ni a los tobillos a Pablo. ¿Sí? ¿Están conscientes de eso? ¿O nos creemos más que Pablo? Nada. Y mire lo que dice la Biblia, 2 Corintios 12:7. ¿Cuál sería el problema de Pablo? Él mismo lo expresa. Él no guarda. ¿De qué? El problema en su forma de ser. ¿Cuál sería de Pablo? Vamos a mirar. Dice 2 Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, o sea, para que es que yo soy Pablo, es que Pablo, es que como muchos hoy en día, no me diga pastor, ¿cómo me va a degradar? Yo soy apóstol. Pablo no. Escuche lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. La mayoría de teólogos afirman que era una enfermedad, le fue a un aguijón. Escúcheme: un mensajero de Satanás que me abofeté. Esa palabra es como que es cuando se chuza una persona con un objeto puntiagudo. Sentía esos golpes. Para que no me exaltase sobremanera. Parece que el problema que Pablo tenía en su carácter, en su forma de ser,
era de orgullo. Entonces Dios tuvo que bajarlo. ¿Ah? Pablo sabía que tenía una habilidad. Pablo sabía que era propenso para el orgullo. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas están mal. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Ustedes saben cuál es su debilidad? Claro, cada uno sabemos cuál es nuestra debilidad. Y en esa debilidad Dios tiene que tratar. Me fue a un aguijón en mi carne y ese aguijón le dolía. Esas punzadas le dolía a Pablo para que no me exaltase sobremanera. Y esto es importante que tengamos en cuenta, que todos los hijos de Dios, aunque seamos hijos de Dios, tenemos una lucha. ¿En cuál estás luchando? ¿Cuál es eso? Algunos de orgullo también, como Pablo, otros tal vez por celos, otros tal vez por la avaricia. ¿Por la qué? Por la avaricia, la codicia, otros la envidia, otros el resentimiento. Y ahí en esa área Dios tiene que tratarnos. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Le ha rogado, o sea, un hombre que oraba, que clamaba seguramente. Pero Pablo no dijo yo reprendo eso. Pablo no dijo yo ato esa enfermedad, yo no acepto esa enfermedad, yo cancelo, yo soy un hijo de Dios triunfante, yo no tengo por qué tener eso, es que no es concebido que yo como hijo de Dios esté enfermo. No, Pablo, estamos hablando de Pablo, aceptó eso. 3 veces he rogado que me la quite. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le dijo, yo necesito tratar contigo. Y Pablo lo entendió. Es un trato de Dios. Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito meterte aquí en este huacal, porque yo voy a hacer algo grande contigo. Pero eso que tú tienes, ya es tiempo de corregirlo. Hay que tratar. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufren los cristianos? Porque Dios está haciendo un trato. Ahora, algunos van a tener que estar más tiempo en ese huacal. A Moisés le costaron 40 años. Y si alguien está pasando por sufrimiento, si alguien Dios lo ha metido en ese huacal, es porque Dios está haciendo un trato. Y en lugar de que te pongas a reprender, a cancelar, a negar, a una cantidad de cosas, a declarar, a decretar, yo decreto, qué decretadera. Ese es un tema que vamos a tratar estos días. ¿Qué tan bíblico eso del decretar y una cantidad de cosas, de cancelar y de anular y yo no acepto y yo reprendo? Él entendió que Dios estaba haciendo un trato. Dice, bástate mi gracia. Noten esto, porque ¿qué? Está hablando Dios, está hablando aquí Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la palabra debilidad es enfermedad del cuerpo. Porque cuando estamos enfermos, ¿alguien ha estado enfermo? Levante la mano. ¿Quién era? Uy, algunos no. Bueno, qué bendición. Y si no se ha enfermado, quizás en algún momento de tu vida pase por alguna enfermedad. Cuando estamos enfermos, pero enfermos, es que lo que pasa es que los hombres nos enfermamos y ya nos da una gripita y esas incapacidad de 5 días. Las mujeres son más valientes, ya lo expusimos por acá. Pero cuando uno está de verdad enfermo, que no tiene alientos, que como que le duele todo, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo ha sido? A ver, cuente, ¿qué quiere uno hacer? Ni siquiera uno levantar. Que caminemos a trotar. Ay, no, que trotar, yo estoy muy enfermo, que trotar, ni que nada. Que camine, vamos a. No quiere uno hacer nada, está uno débil, caído. Pasa como el que se va a ahogar, ¿no? Cuando comienza a ahogarse, entonces uno lo quiere sacar y es lo menos sabio que uno puede hacer, porque tanto de la agonía y la fuerza que tiene el no quererse morir, que arrastra al otro y termina ahogando al otro. No es muy sabio tratar de rescatar a uno que se va a ahogar, recién se comienza a ahogar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo más sabio? Espera un poquitico que tome más agüita y ya está que no puede. Y cuando está que no puede, que ya, entonces lo saca uno y como un muñeco de trapo, lo saca uno, facilito. Entonces escúcheme, Dios permite eso para que en esa debilidad, digamos, ya Señor, ya no sigo luchando, ya no briego, ya no voy a nadar más contra la corriente, Señor, entrego mi vida a ti, Señor. Ya. O
sea, ya no quiero seguir probando, porque probé por aquí, probé por allá, traté de todos los planes A, B, C, D, terminé el abecedario, Señor, sin solución. ¿Sabe qué, Señor? Yo entrego mi vida a ti. Entrego, Señor, hoy me consagro a ti. Señor, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Yo no quiero seguir una religión, yo no quiero seguir una iglesia, no quiero seguir un pastor. Yo te quiero seguir a ti, Señor. Hoy entrego mi vida a ti, Señor. Dice la Biblia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré. Esa palabra es me gozaré. Más bien en mis debilidades. Entonces Pablo te dice, es que cuando yo digo que no sirvo para nada, que Señor, aquí estoy, me entrego completamente. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Wow, ya no soy yo. Es el Pablo que dice, ya no vivo yo, mas ahora ¿qué? Mas ahora vive Cristo. Ya tengo el poder de Dios. O sea, ya no obro en mis fuerzas, ya no obro en mi poder, ya no obro en mi conocimiento. Ahora es Dios el que tiene el control de mi vida. Y por esa razón, escúchenme, amados, por esa razón es que Dios permite enfermedades, pero es que Dios permite muchas cosas en la vida para que esa persona finalmente rinda su vida a Cristo Jesús. No, yo voy donde el médico fulano de tal, yo tengo la plata. Cuando ya no tiene plata, cuando ya no tiene recursos. Eso fue lo que le pasó a aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía, buscó todo lo que y nada, hasta que finalmente dijo, solamente si me acerco a Cristo, si toco el borde de su manto, seré sana. Y ahí ocasionó un milagro tremendo. ¿Qué pasó? Dios permite los sufrimientos para que rindamos nuestra vida a Él. Y cuando rendimos nuestra vida a Él, ya no operamos nosotros, sino que Dios opera a través de nosotros. Mire lo que dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Wow, no es. O sea, Pablo no tiene otro concepto de la vida cristiana. Me gozo en las debilidades. ¿Qué pasa con los cristianos hoy en día? ¿Se gozan las debilidades? No, reniegan, maldicen, protestan. ¿Pero por qué? A mí no me parece, no estoy de acuerdo, no lo acepto. No, Pablo se gozaba. Wow, ¿por qué? Mire lo que dice. En afrentas, en necesidades, en persecuciones. Pablo sufrió situaciones difíciles, claro, persecuciones, apedreado, lanzado por allá a peñascos, en naufragio 2 veces por ahí, en la mitad del mar lo lanzaron a Pablo. ¿Y qué? Pero nunca renegó, nunca dijo, no recibo eso, no acepto eso. Antes, al contrario, se gozaba en las debilidades. Dice la palabra, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Claro, porque ya no sé nuestras fuerzas, porque ya conocimos a Dios, porque ya tenemos el poder de Dios, porque ya le entregamos todo para que Dios sea el que pelee por nosotros, porque ya no estamos en angustia. Señor, tú tienes la solución de ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me angustio? Yo sé que tú me sacas de esta crisis, entonces me hago ¿qué? Fuerte. Y los demás dicen, oiga, ¿usted por qué es tan fuerte? Porque descansamos en Dios. El problema es que la gente, como no conoce a Dios, mientras no conozca a Dios, tiene que pasar por eso. Salmo capítulo 23, verso 4. Que entendemos nosotros cuando estamos en eso, que eso va a pasar, que eso es pasajero. Diga conmigo, y nuestra fortaleza es el Señor. Ojo, diga conmigo, nuestra fortaleza debe ser el Señor. No será, antes de ir a este pasaje, no será, entre otras, que eso es lo que Dios hace para que un día reconozcamos que nuestra verdadera fortaleza es Dios. Porque cuando digo, es que mi fortaleza es mi empresa, es que mi fortaleza es mi estudio, mi preparación, es que yo soy profesional, es que mi fortaleza es mi salud, yo tengo la plata para pagar cualquier especialista. ¿Esa es tu fortaleza? Ok, sigue con tu fortaleza. Solo cuando se te acaben los recursos y se te acabe toda la lista de especialistas, entonces vas a tener que reconocer que tu fortaleza es Dios. Pero escúcheme, no esperemos hasta caer en lo más profundo para reconocer que nuestra fortaleza es Dios. ¿Me están entendiendo, por favor? Salmo 23, verso 4. Aunque ande, ¿en dónde? En valle de sombra de muerte. Eso es un sinónimo de pruebas. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Escúcheme, aquí la palabra clave es aunque ande. Significa en el original,
a pesar que ande en. Es decir, no está diciendo yo nunca voy a andar, no. Cuando esté pasando en eso, cuando yo vaya por allá, sé cómo actuar. Cuando esté pasando por, no está diciendo yo cancelo eso, yo nunca andaré, yo siempre andaré en prosperidad, yo siempre andaré sano, yo siempre, no. Debemos entender que en algún episodio de nuestra vida, en algún capítulo del libro de nuestra vida, tendremos que pasar por un valle de sombra de muerte, por dolor. Pero cuando andemos por ese valle, debemos entender, como lo dijo el salmista, no estaré angustiado, porque Dios estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Entonces, amados, escúcheme, para ir a la recta final. En algún momento tendremos que andar, si es que no hemos andado, tendremos que andar por ese valle. Pero ahí debemos entender que tenemos que refugiarnos y tomarnos de la vara del Señor. Su vara y su callado nos infundirán ¿qué? Aliento. Y Dios, ese callado ¿qué es? Es una especie como un gancho que cuando la ovejita se iba a ir, el gancho lo cogía, venga para acá, es que es por acá. Entonces tendremos que dejar, cuando Dios, mire, Dios permite crisis, situaciones, dolor, enfermedad, porque tal vez nos queremos salir. Y en ese querer salir, entonces dice, tengo que meterte otra vez en el huacal. Venga para acá. Venga para acá. Por el punto número 5. Entramos al 6. ¿Por qué razón? Para Dios formar nuestro carácter. Esa es la razón más. Una razón más es Dios permite el sufrimiento, Dios permite las pruebas, porque Dios quiere formar, diga conmigo, nuestro carácter. Dios quiere formarnos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y el formarnos, escúcheme con atención esto, el formarnos a la imagen de Cristo duele, causa aflicción, porque es quitar nuestros preconceptos, nuestras ideas, lo que siempre hemos hecho, para amoldarnos a lo que Dios quiere. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay paz para con Dios, porque ya fue saldada la deuda del pecado, ya tenemos paz. Ese es un paso que hemos dado, ya estamos en paz con Dios en ese sentido. Dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos que un día estaremos en la eternidad con Él. Listo, tenemos lucha, tenemos dificultad, pero un día, eso nos da alegría, un día estaremos con Él. ¿Ustedes tienen esa alegría? ¿Sí? ¿Estamos gozando en eso? De que un día nos iremos, que sí pasamos pruebas, pero que un día estaremos con Él allá. Eso nos tiene que traer alegría. Y no solamente esto, dice el verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nos qué? Nos gloriamos, mire lo que está diciendo, en las tribulaciones se glorían. Eso que están viviendo presente se glorían. Este sufrimiento me estoy gloriando, sabiendo, es decir, entendiendo, tiene la información requerida que la tribulación produce, es decir, escúcheme por favor, esa tribulación, eso que está pasando, esa angustia, ese dolor, esa enfermedad, todo eso que está pasando produce, esa palabra producir, ¿qué es? ¿Qué es? Genera, da fruto, hay algo bueno que sale de eso. Alguno dirá, gracias a esa enfermedad que tuve, yo conocí a Dios. ¿Es un buen fruto o no? Porque seguramente si no hubiera pasado por esa enfermedad, nunca hubiera conocido a Dios. Produce fruto. Gracias a esa crisis financiera, aprendí a ser mejor administrador del dinero. ¿Y trajo qué? Un fruto. Gracias a esa situación que tuve a nivel de pareja, de familia, pude cambiar mi carácter. Porque yo era una persona arrogante. Era lo que yo decía y se tenía que hacer así. Pero gracias a ese conflicto donde casi pierdo el matrimonio, cambié y mi forma de ser es diferente. Gracias. O sea, siempre, escúcheme, siempre la tribulación produce, diga qué, fruto. Y dice que la tribulación produce fruto. Y ese fruto, ¿qué más produce? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Ya lo dijimos.
es aguantar de una forma sólida, saber esperar en Dios, pero ¿con qué? Con alegría. Es esperar sólido, diga, un aguante sólido, pero con alegría. Y las pruebas, las aflicciones nos permiten eso. Para cuando tú dices, tenga paciencia, lo que le está diciendo es, aguante sólidamente, no se deje mover, pero con alegría. Quite esa cara de angustia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y esta palabra prueba, para ir al final ya, prueba, la palabra prueba quiere decir carácter. ¿Qué quiere decir? La prueba es carácter, es decir, esa prueba lo que le está formando es ¿qué? El carácter, porque a esa mujer, a ese hombre lo que le faltaba era carácter, y la prueba le está produciendo, le está generando ese carácter. Y carácter, ya ustedes saben qué es carácter. ¿De dónde sale la palabra carácter? De la palabra charácter. ¿Y qué era charácter? Esa es aquella maquinita que formaba, que hacía para sacar las monedas, para acuñar las monedas. Querían sacar la efigie, la cara de un rey, listo. Entonces colocaban ahí y le colocaban el metal, y luego era una especie como de ¿qué? De plancha, de prensa, esa es la palabra, de prensa, y lo prensaban con la mayor fuerza hasta que ya, cuando lo levantaban, ya estaba la efigie, estaba la imagen de él. Entonces Dios permite esas prensas en nuestra vida. ¿Que causan dolor? Sí. ¿Duelen esas prensas? Claro. Y entonces escúcheme, por favor. Hay personas que tienen que pasar por esa prensa que duele, y Dios tiene que decirle inclusive a los ángeles, venga, ayúdenme aquí a hacer una fuercita, porque es que esta persona es muy orgullosa y yo quiero convertir en una persona noble. Entonces venga, y esa prensa duele, y por eso sufren muchos cristianos también, porque no se doblegan, y es que no lo perdono, y es que no, tiene que pasar ahí por esa prensa que causa mucho dolor, y esa es la razón. Escuche lo que sigue diciendo el capítulo 5 verso 5 de Romanos: porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Es decir, eso duele, pero es una demostración del amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, termina Pablo diciendo en 2 Corintios 4:17, esa paciencia que produce nuestro carácter y que eso nos duele, pero Pablo termina diciendo, esa leve tribulación momentánea, ¿esa qué? Leve, tribulación momentánea, es leve, pero es momentánea, es decir, no va a ser toda la vida, momentánea, produce en nosotros un eterno ¿qué? Peso de gloria, un cada vez más eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que aguantamos con paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Soportar con alegría, sí. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener nosotros? Que esa prueba no nos tiene que descomponer, no nos tiene que desajustar, sino que con alegría la soportamos, porque sabemos que es momentánea, y que esa prueba, escúcheme, no es nada comparado con toda la gloria venidera que nos espera a los hijos de Dios. Amén. Entonces, es el consejo de Pablo, el consejo de la Biblia. Hay otras razones que después las miraremos, pero son las razones fundamentales. 6 alcanzamos a tocar hoy, fundamentales de por qué. 5 o 6. Que por qué, después está el audio para que de por qué sufrimos los cristianos. Y que no se trata de reprender, no se trata de echar la culpa a los demonios una vez más. No. Es porque hay un propósito. Y que al final, dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por despejar, Señor, todas esas dudas que están en nuestra vida. Gracias porque a través de tu palabra tú alientas nuestro corazón, porque tú, Señor, nos enseñas a vivir aplomados, con los pies aquí en la tierra, Señor, sabiendo que tenemos que enfrentar muchas cosas y que no podemos negarnos, sino que tenemos que tener el carácter, la suficiente madurez para poder afrontar todas esas cosas. Pero que
esas tribulaciones son momentáneas, son pasajeras, porque nos espera a nosotros, como hijos tuyos, aquel tiempo donde podemos estar tranquilos, gozosos, sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor, sin ningún llanto, sin ninguna tristeza y sin muerte. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar sobre la roca, estar firmes en ti, Señor Jesucristo. Aprendimos hoy, Señor, que tú permites las pruebas para formar nuestro carácter, para tratar con nosotros. Y que al contrario, Señor, si alguien está pasando por pruebas, algunos de los que escuchan este mensaje está pasando por pruebas, que pueda reflexionar en esta enseñanza, que pueda revisar su vida y que pueda ser consciente y honesto delante de ti y que le diga: Señor, ahora entiendo por qué estoy pasando por esto, pero entiendo que es una leve tribulación, que es momentánea. Hoy reconozco que necesito de ti. Hoy reconozco que si me hago débil delante de ti, voy a ser fuerte. Perdóname porque pensé buscar las soluciones de mis problemas con fuerzas humanas, en mi capacidad, tomar cartas en el asunto, hacer justicia por mis propias manos, pero ahora me doy cuenta que lo más sabio es poder entregar todo en tus manos. Hoy me hago débil delante de ti, Señor, y reconozco que necesito de ti más que nunca, porque es que tu poder se perfecciona cuando me hago débil, Señor. Hoy abandono todas aquellas cosas que no son tuyas y reconozco, Señor, que tal vez la causa de esa enfermedad, la causa de ese dolor ha sido por mi pecado, y por eso hoy quiero pedirte perdón, Señor. Reconozco que soy pecador delante de ti, acepto a Jesús que vino a morir por mí, y esta promesa que muchas de ellas se cumplirán en esta tierra, Señor, las quiero recibir, pero si no, Dios, tendré la suficiente paciencia para esperar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde la totalidad, donde completamente se dará vigencia, se dará cumplimiento y efectividad de toda tu palabra, Señor. Pero sé que lo que está escrito en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, son una realidad para mi vida. Que tal vez, quizás me vaya a esta tierra sin poder contemplar todo, pero algún día la recibiré completamente, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor amado.